Dios actuar a través de estas oraciones, amados, la oración eficaz del justo. Puede mucho, ¿verdad, hermana Mónica? Dios le bendiga. Amén. Dios ha sido tan maravilloso, amado. Así que sigamos creyendo, sigamos confiando que Dios siga haciendo la obra. Hemos visto noticias maravillosas en estos días y estos testimonios, ¿verdad? Nos sirven para aumentar nuestra fe, amado. Así que, amado, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amado. Así que si usted no cree, estos testimonios de vida, ¿verdad? Y estas situaciones que pasan, nos enseñan una vez más que el Señor sigue estando en control y que el Señor cuida de sus hijos. Así que, amado, sigamos orando y confiando en que el Señor va a hacer la obra. Hermana Chío, Dios le bendiga. Así que, amados, en este día, ¿verdad? Traemos un tema tan maravilloso. Vamos a estar hablando acerca de la familia, del propósito de Dios para la familia, amado, y de ese diseño, como Dios diseñó, ¿verdad? La familia y para qué la diseñó, amado. En este día vamos a estar aprendiendo. May love, Dios le bendiga, God bless you. Bienvenida en este día, gracias por el seguimiento. Así que, amado, dicho esto, ¿verdad? Habiendo orado y trayendo este testimonio tan bonito de la gloria de Dios, de cómo Dios hace, ¿verdad? Como Él quiere en nuestra vida. Estamos contentos, estamos gozosos y nos permite un día más, Diego, Dios le bendiga, bienvenido. Gracias por el seguimiento. Nos permite un día más, ¿verdad? Estar aquí para la honra y gloria de su nombre. Así que, amados, hoy vamos a gozarnos, vamos a aprender de lo que es el diseño y el propósito de la familia, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando según la palabra de Dios, como siempre lo digo. Aquí no se trata de que si yo opino, de que si yo creo, de que si es así. No, amado, vamos a ir todo con la Biblia, vamos a ir todo con la palabra del Señor. Así que, amado, bíblicamente vamos a hablar hoy de lo que es la familia, ese diseño tan maravilloso que Dios creó, esa institución que Dios creó, ¿verdad? Y el propósito de Dios para la familia. Así que, amado, vamos a comenzar con el estudio, ¿verdad? Hoy en día, estas generaciones nuevas que vienen subiendo, amado, a nosotros se nos enseñó, por lo menos, ¿verdad? Cuando éramos más pequeños, que la familia se componía de mamá, papá e hijos, ¿verdad? Un perrito, un gatito, lo que fuera. Eso era la familia antes. Actualmente, en este mundo tan torcido, amado, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy a través de la escritura, de la palabra del Señor, que es la verdad verdadera. En este mundo que se ha corrompido, hoy en día cualquier unión se le llama matrimonio. Hoy en día es permitido que personas entre el mismo sexo se casen, ¿verdad? Y lo dan en casamiento. Si la persona se quiere casar con un árbol, se puede casar con un árbol. Si la persona se quiere casar con un gato, se puede casar con un gato, ¿verdad? Y eso no nos lo enseñaron cuando éramos pequeños. Y a la ley y a la vista de las escrituras, de la palabra del Señor, eso no es bíblico, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando de ese propósito de Dios para las familias. Vamos a estar hablando de la familia bíblicamente. Vamos a pasar todo por la Biblia. Hermana Zaida, Dios le bendiga. Así que, amado, a la luz de la escritura, hoy vamos a estar hablando del propósito de Dios para la familia. Y como les decía, hoy en día que se ha normalizado, literal, hasta con uno mismo nos podemos casar, ¿verdad? Hoy en día se ha normalizado muchas cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor, ni siquiera lo que Dios estipuló en la palabra, amado. Y vamos a ver, ¿verdad? Porque hoy en día la familia, ¿verdad? Nosotros conocemos que la familia es hombre, mujer, mamá, papá e hijos, ¿verdad? Y ahí se le añade el gatito, el perrito y son una familia. Hermana Zaida, Dios le bendiga, amén. Así que, amados, ¿verdad? Viéndolo así, hoy en día, hermana Verónica, Dios le bendiga, Verónica Celaya, ¿verdad? La familia está siendo atacada. El enemigo, amado, quiere que nuestros hijos confundan lo que es una familia, lo que Dios estipuló como familia, amado. Desde el gobierno hasta las escuelas hoy en día insisten, ¿verdad?, en que cualquier matrimonio no es solamente la unión entre un hombre y una mujer, sino todo tipo de unión ahora es aceptada y celebrada como un matrimonio, amado. Hoy en día, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer, y pues es permitido y lo estamos normalizando y se ve normal y lo dan en casamiento, ¿verdad? Y la escuela y el gobierno y toda esta situación nos enseña y está enseñando a la futura generación, o sea, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que cualquier cosa que se puedan unir son un matrimonio, amado, ¿verdad? Y no solamente hoy en día vemos que la unión es entre hombre y mujer, sino, ¿verdad? Ya lo hemos aclarado. Ahora es aceptada y celebrada como un matrimonio cualquier cosa fuera de la Biblia, ¿verdad? El enemigo sabe que si destruye la familia, ha ganado una de las batallas más importantes, amado, destruir la siguiente generación. José, Dios le bendiga, bienvenido.
¿verdad? Destruir las siguientes generaciones. Y el destruir a la familia, amado, afecta a la iglesia. ¿Por qué? Porque las familias van a estar disfuncionales, ¿verdad? Y una familia disfuncional no puede servir eficazmente o eficientemente, ¿verdad?, a Dios. Se destruye a las familias, se destruye también a las sociedades y por ende las naciones, amado. Así que hoy vamos a estar viendo toda esta situación que estamos actualmente como normalizada, ¿verdad? Nuestra sociedad está en crisis. Y eso, ¿verdad?, no está muy lejos de nuestros ojos, lo estamos mirando actualmente. La sociedad en la que vivimos está en crisis. Se han perdido los valores, amado, los valores morales. Amén. Dios le bendiga. Buenos días, amado. ¿Verdad? Esta sociedad está en crisis, se han perdido los valores morales y espirituales, amado, y la familia se ha visto afectada en toda esta situación, trayendo separaciones. Hoy vemos, ¿verdad?, cada día hoy, porque no se le han inculcado los valores que tienen que hacer. Hoy en día la gente se casa y si me va mal me divorcio, y si no, next, ¿verdad? Porque en esa sociedad en la que estamos viviendo hoy en día, pues que dicen, no, pues yo no me voy a casar todavía, me voy a unir a una unión libre y depende cómo me vaya, yo digo si me caso o no y sigo la vida, ¿verdad? Hoy en día escuchamos eso y mayormente la juventud. Se unen, les va mal, se separan, cada quien por su lado y así siguen toda la vida y el problema es que no tienen una estabilidad, no hay una estabilidad, amado, y así lo estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿verdad? Ahí vienen las separaciones, los divorcios, el abandono del hogar, los niños y jóvenes que crecen sin dirección. Así es el pensamiento, así es el pensamiento, tristemente, es ese, ¿verdad? El abandono del hogar, el abandono de los niños. Y los jóvenes y los niños hoy en día están creciendo sin dirección para poder desarrollarse, amado, como adultos sanos y responsables. Amado, nos urge volver a Dios y esos principios dados por Él, porque el mundo, amado, ha corrompido toda esta situación. Hoy en día todo es aceptable, hoy en día todo se ha normalizado. Por eso vemos toda la sociedad en la crisis en la que nos encontramos, porque no hay niños que se hayan criado moralmente y espiritualmente, ¿verdad?, bien en los caminos del Señor. Hermana Blanca, hermana Mariuxi, Dios le bendiga. God bless you, sister. Así que, amado, ¿verdad?, a menudo traen hijos que puede parecer, ¿verdad?, una tarea fácil. Hoy en día dicen, ay, cualquiera tiene un bebé. Allí sale la frase, sigue a lo que diga tu corazón. Así es, y el corazón es engañoso, ¿verdad?, más que todas las cosas. Y la palabra del Señor nos la enseña. Amén. Dios le bendiga, hermana. Buenos días. ¿Verdad? Traer hijos al mundo puede parecer tarea fácil, pero otra cosa muy diferente es lograr que esos hijos lleguen a ser personas dignas, útiles y capaces de contribuir o de construir, ¿verdad?, y aportar valores a nuestra sociedad en crisis. El corazón es perverso, así es. Y actualmente hemos visto cómo han aumentado los delitos, amados, cómo han aumentado los delitos, la violencia, la drogadicción y la rebeldía, amado, de nuestros adolescentes, ¿verdad? Por eso debemos formar y educar a nuestras familias con valores bíblicos, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, ¿verdad? Porque lo hemos creado con buenas raíces. Mercedes, Dios le bendiga, bienvenida. Gracias por ese seguimiento. Así que, amados, ¿verdad?, vamos a entrar en lo que es, ¿verdad? Estamos viendo cómo estamos viviendo actualmente el pensamiento que hay en la sociedad, en el mundo, ¿verdad?, de lo que es un matrimonio, fuera, distante de lo que habla la palabra del Señor. Como decía, hoy en día, cualquier unión, se casan y son matrimonios y la sociedad lo acepta y chija, todos felices, ¿verdad? Un matrimonio, hombre, mujer, que si hoy en día hay tanta cosa, amado, que ya uno no sabe, ¿verdad? Por eso tenemos que irnos a través de la luz de las Escrituras y hoy vamos a estar hablando de eso. Así que, amado, el matrimonio, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del matrimonio, lo estipuló el Señor. Hermana Alison, Dios le bendiga, bienvenida. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Dios les bendiga a todos y cada uno. Tengan un feliz martes. Gracias por estar aquí acompañándonos. Estamos hablando del propósito de Dios para la familia, ¿verdad? Y de ese diseño tan maravilloso que Dios creó para esta familia. Amado, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la familia a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor. Radio Vida, Dios le bendiga, bienvenido. Así que, amado, el matrimonio fue creado, ¿verdad?, en perfección.
Lo vamos a ver a través de la escritura en Génesis, ¿verdad? Cómo Dios creó a Adán y creó a Eva. Y le dijo, no conviene que el hombre esté solo. Y no estamos hablando de hombre masculino, sino de que el hombre y la mujer no conviene que estén solos. Él vio a Adán hecho, ¿verdad? Y lo vio solo y dijo, no conviene que esté solo. Solo le hizo una ayuda idónea. Escuche bien la palabra. Ayuda idónea. Amado, ayuda idónea. Así, denme un momentito porque me están invitando y yo no entiendo nada de esto. Así que sea el Señor haciendo como Él quiera, ¿verdad? Esa ayuda idónea, Dios se la creó. Bendiciones, amados. Radio Vida Eterna, Dios le bendiga, amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Fuimos creados a la perfección, pero como sabemos, a causa de que Eva, ¿verdad?, fue seducida por el enemigo, vino el pecado, cayó en pecado, ¿verdad? Y de ahí para acá la degeneración del hombre, ¿verdad? La rebeldía. Vamos a ir ahora a Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. Ahí nos habla de la creación. Génesis 1, 27 y 28 dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿verdad? Y aquí vemos a través de la escritura cómo Dios creó, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Lo dice ahí. Así que Él nos creó. Dios creó al hombre, varón y hembra, y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Así que, amado, desde el inicio de la palabra estamos viendo que Dios creó hombre y mujer. No creó hombre con hombre, ni creó mujer con mujer, creó hombre y mujer, ¿verdad? Para que fructificaran y se multiplicaran, para que se juntaran. O sea que Dios estipuló el matrimonio, porque ya aquí vemos el hombre y la mujer. Y les dio autoridad sobre toda la bestia, sobre toda la naturaleza. Y les dijo que se juntaran, ¿verdad? Para que tuvieran familia. Multiplicad y fructificad y llenad la tierra. Fue una orden de Dios que llenara la tierra, amado. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Así que el matrimonio, escuche bien, matrimonio es entre el hombre y la mujer. Es un diseño de Dios. Y lo vamos a ver ahí en Génesis capítulo 1, versos 26 al 31. Vamos a leer el 26 y volvemos a leer, ¿verdad? Lo que leímos ahora y hasta el 31. Y dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, ¿verdad? Y lo estamos viendo a través de la escritura, cómo Dios estipuló el matrimonio, cómo Dios le dio todas las herramientas necesarias para vivir la tierra, ¿verdad? Y seguir haciendo familia, ¿verdad? El esposo lo vamos a ver ya mismo, porque es algo tan maravilloso como Dios instituyó la familia, instituyó el matrimonio. Betty, vamos a estar orando por Kenneth. Vamos a estar orando, vamos a llevar esa petición al grupo de oración, amada, y vamos a estar orando. Así que, amada, crea y confíe que el Señor va a ser, amada. Dios le bendiga, ¿verdad? Aquí vemos, vamos a ir ahora
a Efesios. Ya sabemos que el matrimonio se compone de hombre y mujer y que Dios le dio todo cuanto tenían a su alcance para que comieran, ¿verdad? Y para que se multiplicaran y se fructificaran en la tierra. Vamos a pasarnos a Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios capítulo 5, verso 25. Capítulo 5, verso 25 dice así. Maridos, vamos a hablar de los esposos. El esposo, ¿verdad? Debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y aquí está. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Verdad? Aquí el Señor le está hablando al hombre de cómo debe amar a su esposa, ¿verdad? El esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y todo matrimonio debe cuidar la pureza. ¿Y dónde se encuentra que todo matrimonio debe cuidar la pureza? Lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 13, verso 4. Hebreos capítulo 13, verso 4 dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amado, ¿qué estamos viendo aquí? Que el Señor estipuló el matrimonio entre hombre y mujer. Y deberían, ¿verdad? Porque es que hoy en día muchas cosas deberían ser, pero no son. Se suponen muchas cosas. Pero hoy lo estamos trayendo a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra del Señor. ¿Y qué dice ahí? Honrosos sean todos el matrimonio, ¿verdad? En honra en el matrimonio y el lecho sin mancilla. Amado, ¿a qué vamos con el lecho sin mancilla, verdad? Es esta unión entre hombre y la mujer. Debe ser entre el hombre y la mujer. No puede haber un tercero, no puede haber un cuarto, no puede haber la mujer si está casada no puede buscarse a otro y el hombre si está casado no puede buscarse a otra. Aquí lo está hablando adúlteros y fornicarios. Amado, fornicación es tener relaciones sexuales con personas sin estar casados. Eso se llama fornicación. Adulterio es estar casados, estipulado por la ley, casados, hombre y mujer, unión, ¿verdad? Casados, donde hay infidelidad, donde hay un hombre que se fue con otra mujer o donde hay una mujer que se fue con otro hombre o viceversa, porque hoy en día la mujer se va con la mujer y el hombre se va con hombre, ¿verdad? Hoy en día estamos viendo eso en nuestra sociedad y no podemos tapar el sol con una mano, ¿verdad? Y tenemos que hablar las cosas tal como están sucediendo. De eso se trata, el hecho sin mancilla, no podemos, ¿verdad? La infidelidad no cabe aquí, no cabe aquí y mucho menos, ¿verdad? Una unión libre que viene siendo fornicación porque no hay un compromiso legal. Ante los ojos de Dios el matrimonio tiene que casarse, amado. El que se casa, casa quiere y debe casarse, amado. Así que no podemos vivir en unión libre porque unión libre es fornicación, amado. Y el problema es que hoy en día se ha normalizado y dicen, no, es que nosotros vivimos juntos, pero hace tantos años que ya él es mi esposo y ella es mi esposa. No, amado. Ustedes viven fornicando y están en unión libre y eso no es matrimonio. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido. ¿Verdad? Así que vamos a hablar todo, ¿verdad? A veces la verdad nos va a incomodar un poquito, amado, pero estamos hablando a través de la Escritura, ¿verdad? Viendo todo a la luz de la Biblia, amado. Así que nos va a incomodar, pero, ¿verdad? Tenemos que poner las cosas tal como son y como Dios lo estipuló en su palabra. Los hijos, ¿verdad? Creó a Adán, a Eva, hombre, mujer, los creó a su imagen y semejanza, los unió para que se procrearan, ¿verdad? Y ellos tuvieron, ¿verdad? Hijos. ¿Verdad? Los hijos, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y eso se encuentra en Salmo 127:3. Estamos hablando, ¿verdad? Esposo, esposa, o sea, matrimonio que tienen hijos, ¿verdad? Pero vamos a ir, cuando Dios estipuló este matrimonio, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis capítulo 2, verso 24. Génesis capítulo 2, verso 24. Porque para crear la línea de autoridad que Dios nos dejó, que la vamos a estudiar ya pronto, vamos a ver cómo Dios estipuló ese orden jerárquico, esa líder desde arriba hasta abajo, cómo Dios lo creó y lo vamos a estar mirando. Vamos a ir a Génesis 2, capítulo 2, verso 24, dice así: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Estamos viendo hombre, mujer
dejarán a su padre y a su madre, casado, casa quiere, casa de dos, no mamá, no papá, esposo y esposa, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, amado, una sola carne, ¿verdad? Aquí estamos viendo que este matrimonio, que esta familia la ha estipulado Dios. Dios instituyó, ¿verdad?, la familia. Así que, amado, esto es algo tan hermoso como Dios lo estipuló, y qué triste, ¿verdad?, que hoy en nuestra sociedad estamos viendo todo lo contrario. Hoy en día se ha normalizado todo y, amados, es triste que a todo le digamos que sí, es triste que a todo lo hemos normalizado. No, eso no es nada, está bien que se casen, está bien que vivan juntos. Antes todo eso era un tabú. Mi primo se casó y él vive con su mamá y su esposa con los papás de ella. Eso no es matrimonio, ¿verdad? Porque dejará el padre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Casa de dos, casados, casa de dos. No casa con mamá, no casa con papá. Eso no funciona así. Y lo vamos a ver más adelante en esa línea de autoridad que Dios nos dejó a través de la Biblia y cómo está estipulado y cómo no podemos brincar ninguno de eso, amado. Y muchas veces cometemos errores por no saber, por la ignorancia a la palabra del Señor, amado, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y está tremendo, amado, como todo lo hemos cambiado y lo hemos como que normalizado todo, y a todo le decimos que sí, todo está bien y pues whatever, ¿verdad? Pero no debería ser así. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4. Versos del 1 al 4 nos dice así: hijos, estamos hablando de los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, amado. Aquí le está hablando a usted y a mí como cuando éramos hijos, y le está hablando a los hijos de nosotros, ¿verdad? A los que ya están casados, le está hablando a esta familia, esposo, esposa y hijo. Le dice, ¿verdad?, que tenemos que obedecer al Señor, tenemos que obedecer a nuestros padres porque es justo, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Y también nos habla a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, amado. Y si entramos ahí, ¿verdad? Hoy en día, amado, y tenemos que hablar las cosas tal como son, hoy en día a nuestros hijos lo está criando una tablet o un televisor. Y aunque no nos guste cómo suene, amado, estamos hablando la realidad de nuestros días. Hoy en día las personas tienen hijos, ¿verdad? Y pues el papá está trabajando, la mamá está envuelta en otra cosa y los hijos están ¿dónde? En un teléfono, en una tableta o en un televisor. Y hoy en día esos son los que están criando a nuestros hijos, enseñándoles no sabemos qué, porque tampoco nos tomamos el tiempo de sentarnos a ver qué están mirando, qué están aprendiendo. Y es lamentable, hermana Gualesca, así es lamentable, ¿verdad? Ahí dice que tenemos que nosotros como padres la responsabilidad de criarlos en disciplina y amonestación al Señor, amado. Y hoy en día vemos muchos niños chiqueados, muchos niños de mamá, muchos niños de papá, porque le hemos dado todo a manos llenas. Por lo menos a mí cuando me criaron, nos enseñaron a que nos teníamos que ganar las cosas. No sé si a ustedes los criaron de esa manera, pero a mí me criaron de que si tú quieres algo, tú tienes que ganártelo, ¿verdad? Y hay que cumplir con las normas del hogar, hay que cumplir con la escuela, hay que cumplir muchísimas responsabilidades nosotros como niños, ¿verdad? Y hoy en día hay padres que no les importa la educación de sus hijos. Los niños están colgados en la escuela con F, con malas notas, y aún así le dan teléfono, le dan tablet, le dan PlayStation, le dan cuánta cosa. Ay, porque él se lo merece, ay, porque yo no tuve eso, se lo voy a dar, ¿verdad? Y hemos estamos creando y criando una sociedad que no está aportando nada. Gánate, ¿verdad? Así es, hermana, mi mamá me decía igual. Tú quieres tal cosa, tienes que ganártelo, ¿verdad? Teníamos que cumplir
con la escuela, estar bien en la escuela, hacer lo que tocaba en la casa. Yo tuve mi primer celular a los 17 años y mis hermanitos desde los 5. Y así es, hermano Jacobi. A mí me pasó igual. Yo tuve mi primer teléfono, yo tenía 11 para ese tiempo, pero éramos 4 hijos, yo era la mayor, ¿verdad? Pero hoy en día es cierto, niños en pre-kinder, niños en gestar, y lo estamos viendo ya desde el jardín de niños con un teléfono en sus manos. Hermana Lulú, Dios le bendiga. ¿Qué estamos haciendo? Amado, tenemos que abrir los ojos. Por eso la sociedad está como está, por eso estamos estancados, por eso no estamos avanzando, porque estamos haciendo todo mal. Aquí la palabra del Señor nos dice, que nos habla a nosotros, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Secretario, Dios le bendiga, bienvenido. Tenemos que criarlos en disciplina, con amor, disciplinarlos con amor, escucharlos, ¿verdad? Esa amonestación del Señor. Yo ya tenía como 28 cuando tuve mi primer celular, no me llamaba la atención. Gloria a Dios, hermana, mi nieta tiene 2 años y ya trae tablet con línea. Imagínense, amado, si estamos hablando cosas, ¿verdad?, que están sucediendo. Secretario, Dios le bendiga, hermana Lulú, bienvenida, Dios le bendiga. Así que, hermano, esta es la sociedad que estamos viendo, niños de 2 años con tableta y con internet. No porque yo le pongo Cocomelon, no porque yo le pongo Plin Plin, no porque yo le pongo, no sé, cualquier muñequito de esto, ¿verdad? Y nuestros niños se están criando en eso. Y es tremendo, hasta con lentes, literal, o sordos. También tenemos jóvenes sordos porque se conectan los audífonos, los headsets en la cabeza y lo tienen a todo volumen. Estamos viendo tanta cosa que está pasando. Una de mis niñas tiene 8 y tiene iPhone y tableta, hasta YouTube, ¿eh? Y así los estamos criando. Yo hasta los 21, dice la hermana Mari, teléfono, y el de la casa hasta los 25 con celular. Hermana Mari, yo también, el teléfono de la casa, ese era el que había antes, no había celular. Había que usar el de la casa y rapidito porque ya usted sabe. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Así que, amados, así es. Antes vivíamos diferente y la sociedad era totalmente diferente. Pero hoy en día se han perdido, así es, se han perdido los valores, no hay valores morales. Nuestra hermana Laurelena a los 30 y tantos, amados, vino a tener su teléfono, ¿verdad? Amén, Dios le bendiga, amada. Así que estamos viendo cómo la generación ha cambiado y es responsabilidad de nosotros, porque nosotros somos los que estamos subiendo esa generación que viene ahora. ¿Y cómo los estamos criando? Los está criando un teléfono, una tablet, un iPhone, un PlayStation, ¿verdad? La tecnología hoy en día son los babysitters de los niños, son los que están criando a nuestros hijos. Mientras nosotros tenemos más cosas que hacer, o también estamos en el teléfono, amado, porque hoy en día vivimos encadenados al teléfono. Y es triste la situación y es triste la verdad, pero tenemos que hablarla. Y es así, vivimos todos de esa misma manera, amado. Y si seguimos hablando aquí, ¿verdad?, no acabamos. Así que es la familia. La familia empieza con la unión del hombre y su esposa, ¿verdad? Ya lo hemos visto. La familia comienza o empieza con la unión del hombre y su esposa. ¿Y qué es la familia? Es el núcleo esencial de la sociedad. La familia es el núcleo esencial de la sociedad. Es la unidad básica de la sociedad. No hay familia, escuche bien, no hay familia si no hay unidad, ¿verdad? Porque es la unión entre ese esposo, entre ese hombre y esa esposa, ¿verdad? La unión comienza por los esposos y ya cuando ellos dos se unen es que se crea la familia. Ahí vienen a formar la familia, ahí vienen los hijos. Así que, amados, no hay sociedad fuerte si las familias están divididas. ¿Y qué estamos viviendo al día de hoy? Una sociedad debilitada. ¿Por qué? Porque las familias hoy en día, como les estaba diciendo, ay, yo me voy a ir con fulano, si me va mal, pues sigo, no hay compromiso ninguno. Más adelante agarro a otro y no me fue bien y me separo y seguimos así, ¿verdad? Porque no se ha hablado lo que se tiene que hablar. Cuando yo estaba pequeña, si tú no te casabas, tú no te podías ir de tu casa, ¿verdad? Tú tenías que traer el novio, la novia, el pretendiente a la casa, que los papás conocieran, él visitaba al novio, ¿verdad? Eso era antes. Ya hoy en día no es así. Antes el novio tenía que visitarte, o el amiguito, como le quieran llamar, tenía que venir a tu casa, hablar con tus papás, conocer a tus papás, y nos dejaban visitarnos un día a la semana y cuidado, ¿verdad? Y venían y nos estaban vigilando todo el tiempo.
¿sabes? Que no hubiera manos más allá de, ni boca más allá de, ¿verdad? Nos estaban vigilando todo el tiempo. Así me decían a mí, me casé y mi acta no apareció, y me decía mi madre, mejor si no se da, lo deja. Y es tremendo, amada, porque ese es el pensar de hoy en día. Hoy en día no funcionó, next, no funcionó, next, no funcionó, next. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces traemos hijos de una relación, de otra relación, de otra relación. Yo conozco mujeres que tienen 4 y 5 hijos de diferentes papás. Todos esos papás tienen que pasar el child support, la pensión alimentaria o alimenticia a cada uno de esos niños, y tú te quedas like, what? ¿Por qué? Porque no hubo una educación adecuada desde el hogar. No los criaron con valores cristianos a través de la palabra de Dios. Y por eso estamos viendo esta sociedad actualmente debilitada y en crisis. Actualmente estamos viendo la juventud y toda esta situación que se está dando. Es porque todo lo hemos ido normalizando. Las parejas hoy en día no duran porque están probando. Hoy en día están probando, pero me volví a casar con él mismo y aquí seguimos en el Señor 33 años ya. Gloria a Dios, hermana Laurelena, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y es algo bien bonito. Todo está, ¿verdad?, en cómo ponemos a Dios primero entre medio de ese matrimonio, y Dios hace la obra, amado. Y el problema es que la palabra del Señor nos dice soportándonos los unos a los otros en amor, pero hoy en día no queremos soportar. Antes se aguantaba todo y ahora ya no. Pero hoy en día no estamos dispuestos a tolerar nada. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy en día nos ha enseñado diferente. La palabra del Señor dice soportándonos los unos a los otros en amor. Soportándonos. Dice que el amor todo lo puede, todo lo aguanta, ¿verdad? Todo lo soporta. Muchísimas cosas nos enseña en Corintios capítulo 13, ¿verdad? Nos enseña toda esa situación. Pero ¿qué pasa? No sabemos, no escuchamos, no nos educamos. Y a la primera que venga la tormenta, no, yo lo dejo y ya, cada quien por su lado, porque no nos enseñaron a sujetarnos, a estar juntos, a hacer un equipo. ¿Sabe qué pasa hoy en día, amado? El matrimonio está en competencia. En vez de ser amigos juntos y ¿verdad?, agarrarse juntos como un equipo y luchar juntos así, agarrados de la mano del Señor. Gracias, hermana Margarita, Dios le bendiga. Ir agarrados de la mano del Señor, ¿qué están haciendo? Él jalando para su lado, ella jalando para su lado, y están en competencia. No son un equipo. Hoy en día se ven como si están compitiendo, amado. Y eso es lo que está pasando hoy en día con los matrimonios. Y es triste, pero es la realidad. No que si fulano tiene tanto, pues yo tengo tanto. Que si la mujer cobra más o que si el hombre cobra más. Amado, vamos a estar estudiando esto. El tema es largo y tendido, ¿verdad? Porque podríamos hablar de muchísimas cosas que están pasando actualmente en la sociedad y lo que llamamos matrimonio, que actualmente no es. Asimismo, está la iglesia en competencia, división, separación, y así están los matrimonios porque la sociedad está débil. Una sociedad débil, una iglesia débil y todo débil, amado, se va a debilitar todo. Y lo vamos a ver, no hay sociedad fuerte si las familias están divididas. La familia entra en el plan de Dios para cada uno de nosotros. Dios es un Dios de familia, amado. Se le conoce como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hasta aquí en la red, y así es, amada Edith. Tristemente estamos viviendo, ¿verdad?, en una sociedad que están todos desunidos. Todo empieza en cómo nosotros los padres enseñamos a nuestros hijos. La responsabilidad empieza en casa. La educación principal es en casa. Pero ¿qué estamos haciendo? No estamos criando a estos hijos como se supone que los criemos. Y así es, hermana Blanca. Tristemente no estamos subiendo esta generación como debería ser, ¿verdad? Así que Dios es un Dios de familia y se le conoce como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque son una familia. Dios bendice a la familia, amado, y bendice, ¿verdad?, ese vínculo familiar. Y tenemos que crear el ejemplo, amado, pero pues no lo estamos dando, ¿verdad? Vamos a hablar cuál es el propósito de Dios para la familia. ¿Por qué Dios creó, verdad? ¿Por qué creó Dios la familia? Dios lo creó, amado, y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, verso 31. 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios 10, 31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Verdad? Todo para la gloria de Dios. ¿Por qué creó Dios a la familia?
para glorificar a Dios en la relación entre el hombre y su esposa, ¿verdad? Porque representa, amado, la familia representa la relación de Dios con su pueblo, ¿verdad? Cristo con su iglesia, amado. Y nos vamos a ir a Efesios capítulo 5 y capítulo 6. Vamos a irnos a Efesios capítulo 5 y capítulo 6. Ahí nos habla todo acerca de la familia y de cómo debemos hablarlo. Así que, amado, vamos a leer capítulo 5 y capítulo 6 de Efesios y dice así. El capítulo 5 comienza con el título que dice: Andad como hijos de luz. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Escuche bien, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Amados, santos son apartados para el Señor, ¿verdad? Separados para Él. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estamos escuchando, amado, ¿verdad? Cómo el Señor nos pide que vivamos y nos está hablando a nosotros como creyentes y cómo debemos llevar esta familia, este matrimonio que el Señor ha estipulado. Dice el verso 7: No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque del fruto del Espíritu Santo en toda bondad, justicia y verdad. Es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, lo que le agrada al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, amado. Y nosotros hoy en día como sociedad y como creyentes andamos diciéndole a la sociedad que sí a todo. Nos estamos uniendo a esas tinieblas, normalizando el matrimonio entre el mismo sexo y no normalizando, ¿verdad?, el matrimonio, cualquier unión que a la sociedad se invente, nosotros decimos que sí. ¿Cuántas iglesias actualmente están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres? Iglesias, amados, pastores, reverendos, diáconos, como se quieran llamar, el título que tengan, están casando personas en contra de la voluntad de Dios, porque eso no está estipulado aquí en la palabra, ¿verdad? Dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, amado, nosotros nos ha alumbrado la luz de Cristo, ¿verdad? La luz a través de la palabra. Dice la palabra del Señor: conocerás la verdad y esta te hará libre, ¿verdad? Y nos ha alumbrado la luz de Cristo y conocemos la verdad. ¿Y qué pasa? Estamos viendo las tinieblas, nuestros ojos han sido abiertos, nuestros oídos, ese corazón fue cambiado. Somos nueva criatura, amado, y vemos y reconocemos cuán mal está la sociedad. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos callados. ¿Qué pasa? Le pasamos la mano al pecado. ¿Qué pasa? Nos estamos quedando callados. La iglesia está dormida, amado. Por eso la sociedad está como está. ¿Y qué pasa hoy en día? No, es que yo no me atrevo a decir nada. No, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué la iglesia tiene tanto miedo de traer lo que corresponde a la sociedad, estos valores con los que hemos sido enseñados? La palabra del Señor es esa guía, amado. Y nosotros, que nos ha iluminado esa luz, conocemos y sabemos la verdad. ¿Y qué estamos haciendo? Pasándole la mano a las tinieblas, coqueteando con las tinieblas, amado, y así no podemos vivir, ¿verdad? Y continuamos. Dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, amado. Y a través de esta palabra, ese es el problema, hermana Edith, que por agradar al hombre, por decir que sí, por encajar en algo que se supone que no encajemos, amado, decimos que sí, ay, sí, no, es que es normal, no, es que pues, es que es así. No, amado, no podemos
sobar el pecado. O es blanco o es negro, gris no hay, ¿verdad? O eres frío o eres caliente, o te aborrecerá, te vomitará, ¿verdad? El Señor lo dice su palabra, ¿verdad? Y que dice ahí, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estamos conociendo a través de su palabra cuál es esa voluntad del Señor. Así es, amada Margarita, maquillamos todo. Romantizamos la palabra de Dios. Ay, no, bendito. Es que si Él lo está haciendo, ay, pero si Él está haciendo las cosas bien. No, no está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad?, sobando el pecado. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que vivir en agradecimiento al Señor en todo el tiempo por lo que nos ha dado, ¿verdad? Y ahora ahí mismo en el capítulo 5 dice, verso 21, en adelante dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Escuche bien ahora. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Y Él es su Salvador, amado. Aquí las mujeres no queremos que nos digan, ¿verdad?, que estemos sujetas a nuestros esposos, porque ahí salen las más empoderadas, ahí salen las feminazis, las feministas. No, porque yo no me voy a someter a ningún hombre. Amado, estamos hablando a través de la Biblia. ¿Y qué dice ahí? Mujeres sujetas a sus propios maridos, las casadas, está hablando a las casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Y más adelante vamos a hablar con detalle, porque si yo estoy casada, que si mi esposo no conoce al Señor, que si él es inconverso, que cómo yo me voy a someter a él, vamos a estar hablando de eso más adelante, así que con calma vamos a ir tocando todos estos temas, amados. Pero vamos a ver primero lo que nos dice la palabra del Señor y luego vamos a ir hablando de todo y cada una de estas cosas, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, escuche bien, la iglesia está sujeta a Cristo, amada Blanca, agárrate, ¿verdad? Agárrese quien pueda en este día, porque vamos a ir a desglosar todo esto. Y a las mujeres no nos gusta que nos digan que nos tenemos que someter al hombre y después decimos, no, es que ellos son machistas. No, pero la palabra del Señor es clara, amado, pero la vamos a ir desglosando poquito a poco. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Pida el suyo, dice la hermana Mariuxia, así que pida su casco desde ahora. La hermana Blanca dice, ya vengo. Así que, amado, no huya, cobarde, ¿verdad? Dice así también las casadas estén sujetos a sus maridos. ¿Qué dice ahí? En todo, amado, en todo. Maridos, ahora le toca a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Verdad? Maridos, amar a vuestras mujeres para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya, hermana Edith. Vamos suave, dice el hermano Mero, con calma. Nos va a hablar duro la palabra del Señor, amado, pero lo vamos a ver a través de la palabra, ¿verdad? Y conoceremos la verdad y esta nos va a hacer libre, amado. Y así, después no podemos decir, no me dijeron, no, yo no sabía. Porque yo siempre he dicho, la ignorancia de la ley no te exime de la justicia. ¿Y qué quiere decir eso? Que no saber de la ley, al final del día no te va a hacer libre de la condenación. Porque pues ya está ahí, ya está escrito, amado, ¿verdad? Y la ignorancia de la ley no te exime de la justicia. Así que, amado, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿verdad? Si yo voy por la calle manejando y voy sin el cinturón de seguridad y me agarra el policía y me da el ticket, ¿verdad? Me da la multa y me dice, no, porque no traías el cinturón de seguridad. Y yo le digo, ay, es que yo no sabía que daban ticket por eso, ¿verdad? ¿Y qué te va a decir? Que la ignorancia de la ley no te exime de la justicia. Tienes que pagar el ticket. Andaba sin cinturón, ¿verdad? Sin el cinturón de seguridad. Así que eso es un ejemplo más o menos de lo que es la ignorancia de la ley no te exime de la justicia. Así que seguimos.
Dice el verso 28, así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, amado. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, ¿verdad? Y vemos que hay hombres y mujeres que no se soportan. No, yo no la soporto. Mejor que se quede trabajando. Y lo he escuchado, ¿verdad? Mejor que se quede trabajando. Pero ¿qué dice ahí el verso 29? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, amado. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿verdad? Y ahora vamos al capítulo 6 de Efesios, y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, amado. Y esa palabra es poderosa, porque ahí nos dice no sirviendo al ojo, o sea, no sirviendo por agradar, ¿verdad? No nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo y digamos que sí a todo y todo está bien y no pasa nada. Hermana Diana, Dios le bendiga, ¿verdad? Dice que si no, como siervos de Cristo, sea amado, trabajamos para el Señor, ¿verdad? Voluntariamente, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y aquí estamos viendo qué es lo que le agrada al Señor y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ya sea como matrimonio, ¿verdad? Como familia, como pareja. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, como al Señor y no a los hombres. Gracias, hermana, Dios les bendiga. ¿Verdad? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas, amado. Y es una palabra tan hermosa. Ahora vamos a leer la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura. Denme un momento. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, amado. Y nos corresponde a nosotros también este verso, hermana Elsie, Dios le bendiga, bienvenida. ¿Verdad? Porque si no estamos firmes, el enemigo va a querer, ¿verdad?, entrar por cualquier ladito que le dejemos descubierto, va a querer venir y hacer fiesta en nuestra vida, amado, y no podemos darle lugar al diablo. Dice aquí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, amado. La palabra del Señor es nuestra arma, ¿verdad? Es nuestra espada. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Qué hermoso, ¿verdad? Y vamos a ver las salutaciones finales, porque no vamos a dejar esos últimos 3 versos sin leer 4. Dice el verso 21:
para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y el Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén, ¿verdad? Y aquí vemos tan hermoso, ¿verdad? Cómo ellos se saludaban con ese amor tan hermoso, ¿verdad? Y de esa misma manera, esposos y esposas deben amarse y a sus hijos también, ¿verdad? Y lo estamos viendo tan hermoso, las cosas que a Dios le agrada, viviendo y viendo, ¿verdad? Cómo es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas, amados. Y antes de que Dios formara países y naciones, amados, Dios creó primero a la familia. Juan Ramírez, Dios le bendiga, ¿verdad? La familia fue creada para promover el plan de Dios. La familia fue creada para promover el plan de Dios. Amada, muchísimas gracias. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, verso 2. Deuteronomio 6, verso 2. Deuteronomio 6, verso 2 dice así: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amado, ahí el Señor nos dice, ¿verdad? Que Él, ¿verdad? Él promueve el plan de Dios. Deuteronomio 6:2 promueve el plan de Dios. ¿Qué significa? Ahí todos por generaciones debemos guardar los estatutos y mandamientos anclados en Cristo. Dios le bendiga, bienvenido, ¿verdad? Ahí dice, si usted mira arribita del capítulo 6 de Deuteronomio, dice el gran mandamiento, ¿verdad? Y ahí nos dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos de generación en generación, porque ahí lo está diciendo, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que seáis prolongados los días, ¿verdad? Así que, amado, ahí lo estamos viendo. Todos por generación en generación debemos guardar los estatutos y mandamientos del Señor. Gracias, hermana Blanca, Dios le bendiga, ¿verdad? Y ahí lo estamos viendo. Y es muy importante porque la familia es el centro principal de enseñanza, amado. La familia es esa escuela. La escuela empieza en casa, ¿verdad? Esos valores se dan en casa, ¿verdad? Y muchas veces perdemos de vista esto y se nos olvida. Gracias, hermana Blanca, Dios le bendiga y Dios le multiplique, ¿verdad? Perdemos de vista lo que nos tenemos que dar como rol en la sociedad, ¿verdad? La enseñanza está en la casa, proviene de la casa, amado. Pero antes de empezar con esto de la enseñanza y todo, ¿verdad? Porque yo creo que este estudio no lo vamos a terminar hoy, sino que lo vamos a tener que seguir el próximo jueves, primeramente Dios. Hermano Manuel, Dios le bendiga, ¿verdad? Yo quiero enseñarles este diseño que Dios creó para la familia, ¿verdad? Antes de comenzar a entrar en lo que es la familia y cómo Dios la creó y toda esta situación, ¿verdad? Y la línea de autoridad que Dios nos ha dejado. Gracias, hermano Emanuel. Vamos a hablar, ¿verdad?, de esa línea de autoridad que Dios ha establecido para la familia. Amados, yo les traigo unos dibujos, ¿verdad?, para que nosotros podamos ver en esa pirámide, esa jerarquía de lo que Dios estipula a través de su palabra y podemos tener esto claro. Sigue sin... Ay, hermana Alison, ahí es ratito yo le explico cómo. Vamos a ver qué podemos hacer con ese tab de la hermana Alison, ¿verdad? Vamos a ver ahora la línea de autoridad que Dios ha establecido para la familia. Dios le bendiga, David. Dios le bendiga, estoy pasando un proceso difícil, ayúdeme en oración. Claro que sí, David, vamos a estar orando. Su petición será tomada y la vamos a llevar al grupo de oración que tenemos, hermano, y vamos a estar orando por ella. Así que nosotros oramos de lunes a sábado, hermano, y cuente con esas oraciones, amado. Cualquier cosita me puede escribir por interno, amado, y también, ¿verdad?, hacemos una oración para usted. Así que Dios le bendiga, amado, y vamos a estar orando. Gracias, hermana Laurelena, ya tomaron su petición. Dios le bendiga, amado, ¿verdad? No hay proceso, ¿verdad?, tan difícil que el Señor no esté con nosotros, amado. El Señor nos acompaña cada día. Él prometió estar con nosotros y no dejarnos ni desampararnos ni abandonarnos, amado. Ponga su fe y su esperanza en el Señor. Confíe y Él va a ser, amado. Así que nosotros hemos creído en un Dios de poder, en un Dios que no hay nada imposible y un Dios que todo lo puede, amado. Así que esa tormenta, ese proceso por el que usted está pasando hoy, ¿verdad? Tal vez usted no entienda el propósito, pero más adelante, amado, le va a ser de testimonio
de cómo Dios obró en su vida, amado. Así que Dios le bendiga y vamos a estar orando por usted. Pero tiene que confiar y tiene que creer en que Dios va a hacer la obra, amado. Dios le bendiga. ¿Verdad? Y como le estaba hablando, Dios dejó una línea de autoridad estipulada. Gracias, hermano Mero. Dios le bendiga. Y se la voy a enseñar aquí. Es una pirámide. Y en primer lugar, amado, en primer lugar lo tiene que ocupar Dios. Amén, hermano Emanuel, Dios le bendiga. El primer lugar le pertenece a Dios. Ese primado, amado, le pertenece a Dios. Luego va el esposo y la esposa. Luego de eso van a ir los hijos. Luego de los hijos va a ir el trabajo. Luego del trabajo va a ir la iglesia. Luego de la iglesia, amado, va a ir la familia extendida y lo vamos a ir explicando. Y luego de la familia extendida van a ir los amigos. Esa es la línea de autoridad que Dios ha establecido para la familia en su palabra. Hermana Suemi, Dios le bendiga, bienvenida. Así que yo les voy a enseñar esa pirámide, esa línea de autoridad. Dios primero, déjenme buscar mi lápiz. Tenemos aquí Dios primero, el esposo y la esposa, los hijos, ¿verdad? La iglesia, el trabajo, la iglesia, la familia, ¿verdad? Extendida, que ahí vienen los suegros, las suegras, ¿verdad? Aquí vienen la familia extendida y aquí vienen los amigos. Amado, y lo que vamos a explicar con esto es que esta línea de autoridad que Dios ha establecido, nosotros no podemos cambiar ningún espacio. Nosotros no podemos poner nada sobre Dios porque sabemos que todo lo que se coloque sobre Dios viene siendo idolatría. Y todo lo que tú cambies aquí va a traer crisis y lo vamos a ir estudiando y lo vamos a ir explicando, amado, ¿verdad? No se puede cambiar ni modificar ese orden porque vendrá problemas, va a venir caos, van a venir separaciones, van a venir divorcios, ¿verdad? Van a venir matrimonios frustrados. Nada puede ir sobre Dios, como le decía, porque nada supera a Dios, ¿verdad? Y si cumplimos con esta línea de autoridad, hermana Elma, Dios le bendiga, bienvenida. Si cumplimos con esta línea de autoridad, amado, el resultado va a ser de bendición de parte de Dios. Y lo vamos a estar viendo y lo vamos a ir explicando, ¿verdad? Porque vamos a entrar en la familia, en la esposa, el esposo, los hijos, cuál rol cumple cada uno, ¿verdad? Pero por ahora quería estipularle, ¿verdad? Esta línea de autoridad que el Señor nos dejó, porque ese es el orden, el que Él lo estipuló. Dios, esposo, esposa, hijos, trabajo, iglesia, familia extendida y amigos, ¿verdad? Va de mayor importancia a menor importancia. Va de grande, ¿verdad? De lo más grande que es Dios hasta lo más pequeño, ¿verdad? Así que vamos a irlo viendo a través de la escritura, amado. Y vamos a estar, ¿verdad? Yo creo que va a durar más de hoy. Vamos a estar en este estudio un poquito más de hoy. Alberto, Dios le bendiga, bienvenido. Jorge Ramírez, Dios le bendiga. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Así que la familia, como dijimos, fue creada para promover el plan de Dios. Y lo vimos que de generación en generación debemos guardar los estatutos y los mandamientos. Y también dijimos que la familia viene siendo el centro principal de la enseñanza, amado. La enseñanza comienza en casa, ¿verdad? Tenemos que dar esa enseñanza que nos corresponde a usted y a mí como padres, a nuestros hijos. Conviene empezarla en la casa. Porque ¿qué pasa hoy en día? Como estábamos hablando al principio, nuestros hijos se están criando con tabletas, con televisor, con PlayStation, con toda esta situación que es lo que está creando a nuestros hijos y no sabemos qué le están enseñando. Entonces está en nosotros enseñarle valores, enseñarle moralmente y espiritualmente cómo deben dirigirse y cómo deben regir, ¿verdad?, su vida para esta sociedad. Y lo vamos a estar viendo a través de la palabra. Y como les decía, ¿verdad? La enseñanza bíblica en la familia, ¿verdad? Tenemos que enseñar, dice la palabra del Señor, instruye al niño en tu camino, en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará. Hermano Guerra, Dios le bendiga, bienvenido, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos los mandamientos, las responsabilidades que tenemos a través de la palabra del Señor. Amado, es responsabilidad suya y mía de que criemos a nuestros hijos para que puedan ver, ¿verdad?, cómo se deben comportar y cómo Dios quiere, cómo es la voluntad de Dios para su vida. Amén. Dios le bendiga, amado Guerra. Saludos. ¿Verdad? Dios creó un sistema perfecto, pero vamos a ir a Proverbios, que era lo que le decía, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará. Se encuentra en Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versos 6 al 8. Proverbios capítulo 22,
Versos 6 al 8 dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta, ¿verdad? Y ahí lo estamos viendo en el verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amado, tenemos esa responsabilidad de criar a nuestros hijos en el evangelio, en la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Esa enseñanza bíblica, amado, comienza en casa, comienza con la familia, ¿verdad? Dios creó un sistema perfecto y el mundo lo ha corrompido, y lo hemos visto, ¿verdad? El enemigo ha corrompido ese sistema tan perfecto que el Señor creó. El pecado ha afectado el hogar y ha corrompido lo que fue establecido por Dios desde el principio, amado, y lo vemos en la palabra del Señor en Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Hemos visto que el pecado, ¿verdad?, dañó eso, corrompió lo que fue establecido por Dios. Y por eso al día de hoy vemos la sociedad corrompida. Por eso al día de hoy vemos los matrimonios fallidos. Por eso al día de hoy la sociedad está como está. Hay personas rotas. Hay muchas personas rotas. Entonces hay muchos que se creen superhéroes que dicen, yo lo voy a arreglar, ¿verdad? Como yo dije los otros días. Primera de Desesperadas 9:6. No, yo lo voy a traer y yo lo voy a reparar. Amado, esto está fuera de la realidad. No es así. Nosotros no sanamos a nadie, o sea, no vamos a reparar eso. Hay muchas personas rotas en este mundo y hay muchas otras que dicen, no, yo lo cojo así roto y yo lo voy a reparar. No lo vamos a reparar. Ese daño, todas esas personas rotas, solamente Dios puede hacer la obra. Solamente Dios puede restaurar. Solamente Dios puede restablecer su vida. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. Esta mañana yo hablaba con el grupo de oración y estábamos hablando de esa gran comisión que el Señor nos entregó. Y la palabra del Señor dice, cuán hermosos son los pies, ¿verdad?, que llevan las buenas nuevas de salvación. Amado, este mensaje que nosotros traemos a través de la palabra del Señor es un mensaje de esperanza, es un mensaje de alegría, es un mensaje que transforma vidas. Amado, a través de la palabra de Dios transforma vidas. Dios transforma las vidas. Dios hace todo nuevo, amado. Pero hoy en día queremos por nuestras fuerzas cambiar a la gente. No se puede, amado. Hay que dejárselo al Señor. El Señor va a hacer la obra. Nuestros ojos van a ser abiertos cuando nosotros pongamos en práctica lo que la palabra del Señor nos está enseñando a través de este mensaje tan poderoso, este mensaje que restaura vida, este mensaje que trae alegría, este mensaje que trae salvación, amado. La palabra del Señor dice, ¿os parece que en ella se encuentra la vida eterna, amado? Ese verbo fue hecho carne, ese verbo se llama Jesucristo. Ese verbo, esa palabra es la palabra del Señor que tenemos hoy en día. Este manual, esta guía es Jesucristo vivo. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz y va a hacer la obra y va a hacer lo que tenga que hacer, amado, pero tenemos que poner un corazón dispuesto. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, amado. Por eso a través de la palabra podemos ver lo que está bien y lo que no está bien, porque cuando nuestros ojos son abiertos a esta verdad, amado, podemos ver cómo el mundo está a nuestro alrededor, podemos ver en qué está fallando la sociedad, podemos ver en por qué la crisis, amado, porque falta Dios en la vida, porque la familia, amado, tenía que cumplir un rol y un propósito que no ha estado cumpliendo hasta este día. Por eso vemos la sociedad corrompida, porque desde que entró el pecado al mundo, ¿verdad?, la sociedad ha sido corrompida y ha ido en decadencia, amado. Pero nos corresponde a nosotros como padres, como líderes, que lo vamos a estar viendo. El hombre es sacerdote, es el líder espiritual. La mujer, ¿verdad?, es esa ayuda idónea, amado. Es esa mujer, es esa líder emocional. Y lo vamos a estar viendo a través de la palabra del Señor, nuestros roles a través de la palabra de Dios. Y cómo debemos fomentar esta familia, cómo debemos formar familias fuertes para que la sociedad sea una sociedad fuerte. Y por ende, ¿verdad?, todo esto siga haciéndose más grande, amado.
Pero hoy en día nos hemos acoplado y amoldado a este molde. Por eso mismo la palabra del Señor dice en Romanos 12:2 que no nos encasillemos en ese molde, que no nos amoldemos a eso, porque no deberíamos, ¿verdad? Y por eso estamos viendo la crisis actualmente. Vivimos en una crisis existencial tremenda, porque no se crearon los valores que se tenían que crear en nuestros hijos, en las futuras generaciones. Janet, Dios le bendiga, bienvenida, ¿verdad? No se crearon esas bases firmes, ese fundamento, amado. El fundamento es Cristo, la palabra del Señor. Teníamos que ponérsela a nuestros hijos, enseñándoles sus estatutos, sus mandamientos. Lo leímos en Deuteronomio: de tu hijo a tu hijo y de futura generación, de generación en generación. Tenemos que pasar esto, amado, pero no estamos haciendo lo que nos corresponde. Por eso vemos la sociedad corrompida como la estamos viendo actualmente, amado, ¿verdad? Y por eso yo quiero que usted venga con un corazón, ¿verdad?, abierto, y una mente que pueda entender cómo Dios nos está hablando y lo que Dios le agrada, y esa voluntad del Señor en nuestras vidas y para la vida de nuestros hijos y para las futuras generaciones y la sociedad, amado. El futuro actualmente, amado, depende de ellos. Ellos, esos que van subiendo ahora, amado, van a ser los futuros evangelistas, los futuros pastores, los futuros líderes de las iglesias, amado. Y si los estamos criando débiles en la fe, ¿qué vamos a tener en el futuro? ¿Verdad? La generación ha estado cambiando tanto y tanto, amado, que es tremendo cómo lo estamos viendo, porque a nosotros nos alumbró la luz y conocemos la verdad de la palabra de Dios. Y por eso es que nos damos cuenta en que el mundo está fallando, ¿verdad? Y a través de esta escritura, amado, estamos viendo todo lo que Dios dice que sí y lo que nosotros como humanidad estamos diciendo que sí. A lo que nosotros le estamos pasando la mano, a lo que nosotros estamos normalizando. Muchos comienzan en una iglesia que no es evangélica, donde no te enseñan la verdadera doctrina. Y ese es el problema, amada Janet, que tenemos que leer para no ser, ¿verdad?, para no ser engañados. Tenemos que leer la palabra de Dios, amado, para que nadie nos engañe. Es que Dios te da la sabiduría, hermana Janet. La palabra del Señor dice que el que tenga necesidad de sabiduría, el que tenga falta de sabiduría, dice, pídasela al Señor y Él le dará sin reproche y en gran manera, ¿verdad? Y el problema es que nos dejamos llevar. Hoy en día todo el mundo quiere evitar la fatiga, como diría don Jaimito. No, por evitar la fatiga no leo, ¿verdad? Somos vagos y no queremos leer, y nos dejamos llenar el oído por lo que dijo fulana y por lo que dijo fulano. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no leemos, ¿verdad? No buscamos nuestro tiempo de buscar en la escritura. Hermana Rosy, Dios le bendiga, bienvenida, ¿verdad? Ay, no, porque el pastor lo dijo, está correcto. Pero usted buscó si lo que dijo está correcto. Yo le hablaba también esta mañana al grupo de oración. Quisiera haber leído la Biblia en ese tiempo, amada. Pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios, amada. Y si la luz te alumbró y ya llegó a tu vida, y ese conocimiento de la verdad te ha alumbrado al día de hoy, ahora te toca a ti llevarlo de generación en generación. Que dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio, que leímos casi ahora, que pongamos eso en los hijos y en los hijos de nuestros hijos, y así de generación en generación llevemos esta verdad. Gloria a Dios que te alumbró la verdad. Dios le bendiga, hermana Margot, bienvenida, ¿verdad? Gloria a Dios que te alumbró. Amén. Así es, hermana. También lo hablamos, pero no queremos escuchar. Nos hacemos de oídos sordos. Y así pasa, hermana, pero gloria a Dios que hoy la está llevando. Gloria a Dios que hoy, ¿verdad?, abrió sus ojos al entendimiento. Y el Señor nos va guiando. Dice su palabra que su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y que Él produce en nosotros ese querer como el hacer. Él va a producir esa sensación en usted. Él lo va a inquietar a que usted predique, a que usted lleve la palabra. Por amor a las almas, ¿verdad? Por amor a esas personas, amados, que como yo hablaba esta mañana en el grupo de oración, están perdidas actualmente, amados, sin esperanza, y nosotros podemos llevar esas buenas noticias, esas buenas nuevas de salvación, amados, y a través de la palabra del Señor es que vamos a saber si estamos bien o no delante del Señor. Por eso nos duele, por eso nos incomoda la verdad. Cuando hablamos la verdad del Señor, a través de la palabra de Él, nos va a incomodar. Y yo se lo decía esta mañana al grupo de oración, porque estábamos hablando de muchas cosas esta mañana, y yo les digo, hoy en día hay muchas personas que se están muriendo, amados, y no se están yendo salvos, se están yendo condenados.
Y nos duele en gran manera, amado, que muchas vidas se están perdiendo y que no somos quienes para ir y predicar. La palabra del Señor en Romano dice: ¿cómo invocarán a aquel que no han conocido si no hay quien les predique? Amado Kevin, Dios le bendiga, bienvenido. Doy gracias a Dios que llevo 14 años en la iglesia evangélica porque la he llevado en él el mensaje a mucho. Gloria a Dios, hermana Janet. Dios ha sido bueno, Dios llega cuando tiene que llegar, Dios llega justo a tiempo. Y verdad, y llegó a su vida justo cuando necesitaba llegar. Y usted está haciendo la obra cuando a Dios le plació que usted la haga, amada. Dios llega siempre justo a tiempo, hermana Mary Carrizales, Dios le bendiga, bienvenida. Así que Dios sabe cómo hace todo. Y al día de hoy no es casualidad que estemos aquí escuchando esto. Algún propósito tiene Dios en nuestras vidas. Nuestros ojos tienen que ser abiertos a este entendimiento, a su palabra, a lo que Él quiere, a enseñarnos su voluntad para con nuestras vidas, amado, y la de nuestra familia. Así que, amado, ¿verdad? Gloria a Dios por las personas que sí se atreven a pararse firmes en la brecha y predicar y traer la palabra de verdad a través de la Biblia, amado. Porque yo les decía al grupo de oración esta mañana, yo estaba viendo una entrevista ayer a una de estas personas que habla de de este evangelio de la prosperidad. Amén, hermana Mary, Dios le bendiga. Este evangelio de la prosperidad, y lo estaban entrevistando y le hicieron muchas preguntas con relación a lo que estamos viviendo actualmente con el Medio Oriente. Richard, Dios le bendiga, God bless you, bienvenido. Así es, tenemos que ser sabios y llevar esta palabra, amado. Y estábamos hablando y yo les decía, le hicieron muchas preguntas y todo lo que contestó lo contestó mal. Y yo decía, y todas esas personas sí, amén, pero no han leído la Biblia. Por eso yo siempre se los digo, yo le traigo palabra del Señor, yo lo traigo toda la luz de la Biblia. Busque usted, indague usted. Yo doy citas bíblicas, usted no tiene la Biblia a mano, escriba la cita bíblica. A ratito, cuando saque un tiempo, vaya y chequee, verifique si es cierto lo que yo digo o no. ¿Verdad? No solamente confíe en lo que yo digo, yo le voy a traer todo a la luz de la Biblia. Porque yo tengo una responsabilidad con Dios y yo tengo que ir a dar cuentas en algún momento por lo que dije y por lo que no dije. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? No se hagan maestros sabiendo que llevarán mayor condenación, ¿verdad? Es una responsabilidad yo estar aquí sentada. Esto no es cualquier cosa, esto no es yo decir, yo voy a hablar esto porque yo creo. No, yo en ningún momento les he dicho, yo creo, yo opino, yo pienso. Al contrario, ¿qué les he dicho? A través de la luz de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. La Biblia es ese manual, así mismo es, hermana Janet. Es ese manual, están ahí todas las instrucciones que tenemos que tener. La voluntad de Dios es perfecta, buena, perfecta y agradable, y la encontramos a través de la Escritura. Por eso yo siempre digo, aquí hablamos Biblia. Lea para que nadie le engañe, amado. Y todo lo vamos a traer siempre a la luz de las Escrituras. Y si usted no tiene cómo acompañarme, usted tome nota, busque la cita, ¿verdad? Y cuando yo descargue el video y lo suba a la página roja, amado, vaya allá y edúquese también. Allá puede tomar su tiempo, puede buscarlo, puede leerlo cuando usted quiera y puede darse cuenta si lo estamos trayendo a la luz de la Escritura o no. Ismael, Dios le bendiga, bienvenido. Gracias, hermana Mary. Dios le bendiga y Dios le multiplique. Hermano Marco, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Y yo les estoy trayendo Biblia. Por eso yo siempre se los digo, Biblia, vamos a leer Biblia, vamos a verlo todo a través de la palabra del Señor. Porque yo voy a llevar castigo si yo estoy haciendo las cosas mal. Gracias, hermana Mary. ¿Verdad? Yo tengo que dar cuenta. ¿Sabes? Yo no puedo decir, yo no me puedo poner egoísta y decir, no, yo no voy a decir esto. Al cabo ellos se creen lo que tú les digas. No, porque yo tengo que ir a dar cuentas al Señor. Y cuando el Señor me diga, pero ¿por qué tú dijiste esto si no estaba en mi palabra, verdad? Y tenemos que ser, ¿verdad?, conscientes de que hay un juicio y de que algún día iremos allí, de que no va a haber excusa que valga. Y también la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos se levantará la apostasía. Mucha gente van a querer predicar cosas que te endulcen el oído y no la verdad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú predicas verdad, la gente se va. Porque cuando tú predicas verdad, la verdad incomoda. ¿Y qué pasa? La gente huye porque no aguantan sufrir la sana doctrina, como dice la palabra del Señor. Iván Salas, Dios le bendiga, bienvenido. Así que, amado, hoy en día hemos creado una sociedad de cristal que cuando tú le tocas la fibra más íntima, amado, no, hermano, no estoy molesta, aleluya, gloria a Dios. No, amado, es que yo me tengo que poner seria porque yo tengo que traer esta verdad, amado, y yo necesito que usted entienda, ¿verdad?, la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, la responsabilidad que tenemos a la luz de la palabra. No estoy molesta, amado, pero tengo que traer la verdad, ¿verdad? La verdad verdadera, como yo siempre digo. José, Dios le bendiga.
Así que, amado, no podemos ponernos a sobar el pecado, no podemos ponernos a normalizar todo lo que la sociedad quiere que normalicemos. Así es, exhortarnos con denuedo. El Señor nos da esa valentía de poder pararnos firmes y decir: yo te estoy hablando con Biblia, ya tú decides lo que tú quieras hacer o no. Yo voy a dar cuenta por lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y usted va a dar cuenta de lo que usted escuchó y no quiso hacer caso. Así es, tenemos una gran responsabilidad, amado. Por eso tenemos que leer, vuelvo y repito. La gente quiere evitar la fatiga. No, si el pastor lo dijo, está correcto, amado, ¿está seguro? Ayer yo vi esa entrevista a ese hombre de la prosperidad, amado, y lo que contestaba, yo decía: Señor, y la gente diciendo amén, aleluya, y no saben lo que están diciendo. Tenemos que hablar con propiedad, yo siempre lo digo. Yo me paro aquí, pero yo estudio. Yo estudio la palabra de Dios antes de sentarme aquí, porque yo voy a llevar fuego, amado, si yo estoy diciendo las cosas mal. Amén. Es que es así, amado, tenemos que traer. Y hoy en día, como les decía, la sociedad está tan de cristal que no quieren que le toquen esas fibras porque se parten, porque se rompen, porque les duele. Amado, yo se los decía en grupo de oración esta mañana: la verdad duele, la verdad nos incomoda, pero la verdad no peca. Y tenemos que hablar la verdad tal y como es, tal y como está estipulada en la palabra de Dios. Y Dios me libra a mí de traer aquí algo que está fuera de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que el que predique cosa que esté fuera de la palabra de Dios sea anatema. ¿Qué es anatema? Que sea maldito. Y yo no quiero hacerme maldita por traer cosas de mi propia concupiscencia. No puedo. Acá hay muchos pastores de la prosperidad. Yo ya salí de esos lugares. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, sí, sea anatema, sea maldito, ¿verdad? Si yo predico algo que está fuera de la palabra del Señor, de este evangelio, de esta palabra que transforma, amado, yo sería maldita, sea anatema, dice la palabra del Señor. Y yo no quiero eso para mi vida. Y mucho menos, ¿verdad? Yo quiero enseñar y traer esta palabra verdad, esta palabra verdadera. Así que, amado, tenemos que llamar, ¿verdad? Chado, con su nombre nada más sabemos, ¿verdad?, qué es lo que usted quiere venir a hacer aquí. Yo siempre le he dicho, siempre va a haber resistencia. Cuando tratamos de hablar la verdad, siempre se levanta el enemigo para venir a dar guerra, amado. ¿Para qué? Porque el enemigo sabe qué es lo que quiere: mantener el entendimiento de las personas entenebrecido, mantener a las personas dormidas, mantener a las personas cegadas. Y eso es lo que busca el enemigo, amado. Cuando hablamos verdad, viene el enemigo a dar lata, viene el enemigo a querer dar guerra, amado. Por eso tenemos que leer, por eso, amado, tenemos que hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios. Esta persona vino aquí a decir que Dios es un genocida porque mató, porque hizo, porque no hizo. Amado, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Y cuando traemos la palabra verdadera, el enemigo quiere venir a nublarnos el entendimiento, a turbarnos, a confundirnos, amado. Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de confusión, amado. Así que no podemos darle parte, ni pie, ni cabida al enemigo en nuestras vidas, porque el enemigo te quiere vender la historia de otra manera para después reírse en tu cara. Por eso la sociedad está como está. Así es, pero ya fue derrotado en el nombre de Jesús. Amén. Allí en aquella cruz, en aquel sacrificio maravilloso, allí fue derrotado, destruido. Sus días están contados, ¿verdad? Así que, amado, ya lo ven. Cuando uno quiere hablar toda la verdad, siempre va a haber la oposición, siempre va a haber resistencia, amado. Pero no le podemos dar pie, porque si yo me pongo a discutir con él, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear un show, toda una situación, y a lo que estamos haciendo se nos va a ir el enfoque, ¿verdad? Así que no podemos darle ni parte ni suerte, no hay cabida. Tenemos que vestirnos de esa armadura espiritual que el Señor nos dejó, sabiendo que no es contra lucha ni carne, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes en las regiones celestes, amado. Y gloria a Dios que siga escuchando y que sus ojos sean abiertos, que no se deje llevar, porque aquel dijo: el problema es que hoy en día la gente viene aquí a decirte y a preguntarte cosas, repitiendo al papagayo lo que otro dijo. Pero tú leíste a ver si eso es cierto. Tú leíste el por qué pasaron esas cosas. Porque dentro de la voluntad de Dios, que dice su palabra, que es buena, perfecta y agradable, se tienen que cumplir muchas cosas. Se cumplieron esas cosas en aquella sociedad. Solo Dios conoce el propósito y solo Dios conoce el por qué. Entonces vienen personas a creerse jueces, a venir a dar juicio, a venir a dar opiniones, a venir a decir: lea la Biblia, busca el propósito del por qué, y así mismo es.
No va a haber excusa, no va a decir que nadie le dijo, porque sí le dijimos. Estamos aquí trayendo la verdad, ¿verdad? Y quieren pintar a Dios de una cosa que no es, porque el enemigo eso es lo que él quiere, pintarte a Dios de una cosa que no es, amado. Él es nuestro Salvador, Él lo es todo en nuestra vida. Gracias a Él tenemos vida eterna. Gracias a ese sacrificio, amado, venimos a ser hijos. Y tenemos esa ciudadanía en los cielos, amado, y nos espera esa vida eterna junto al amado. Nadie se quiere ir a la condenación, nadie quiere ir al sufrimiento eterno. Todo el mundo quiere ir a descansar eternamente con el Señor. No a estar quemándose, ¿verdad? No a estar sufriendo. Y así es, el que tenga oídos que oiga, amado, ¿verdad? Lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias, lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia, a las personas, amado, queda de usted. Traer ese entendimiento, ¿verdad? Traer ese corazón dispuesto de recibir palabras. Por eso siempre oramos para que usted venga con un corazón dispuesto y presto, para que Dios nos abra el entendimiento y Dios nos enseñe a través de su palabra lo que Él nos quiere hacer, amado, lo que Él le agrada, esa voluntad tan bella de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado, como les decía, Dios creó un sistema perfecto y el mundo lo ha corrompido y actualmente lo hemos visto. Como decimos, nosotros nos ha alumbrado la luz del Señor, conocemos la palabra de Dios y la estamos viendo. El que no conozca, estamos aquí aprendiendo todos juntos, ¿verdad? Lo que el Señor ha establecido para Dios, de parte de Dios, ¿verdad? Para la iglesia, para la familia, a través de la Escritura, ¿verdad? El pecado es lo que ha afectado el hogar y ha corrompido lo que estableció Dios desde el principio. Y como estábamos diciendo, el pecado degrada al hombre, pero la palabra de Dios, amado, se hizo para expandirse. Tenemos que llevar esta palabra de Dios hacia adelante. Tenemos que expandir este evangelio. Así que, amado, todo tiene que ser basado en la escritura bíblica, ¿verdad? Es una responsabilidad personal que tenemos de llevar todo a través de la escritura. Así que, como les enseñé, la línea de autoridad que Dios ha establecido para la familia, amado, para los casados, para los matrimonios, viene siendo Dios primero, después el esposo, ¿verdad? Dios Padre, Jesús, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, la iglesia, la familia extendida y luego los amigos. Amado, para los solteros, la línea de autoridad que Dios estipuló es Dios, ¿verdad? Jesús, sus padres de usted, ¿verdad? Si usted es soltero, viene siendo su mamá, su papá, luego sus hermanos, luego, ¿verdad? Los estudios, si está estudiando, si está trabajando, luego la iglesia, luego la familia extendida y luego los amigos. Esa es la línea de autoridad que Dios ha establecido para la familia, amado. Y como les decía, no se puede cambiar ni modificar ese orden porque vendrán problemas, amado. Manailín, Dios le bendiga, bienvenida. Vendrán problemas y caos. Como le decía, miren, yo les enseñé esa pirámide, ¿verdad? Aquí la tenemos. Aquí tenemos a Dios. ¿Qué pasa? Luego va el esposo y la esposa. Y después del esposo y la esposa van los hijos. Y hoy en día, amado, estamos viendo que esta línea de autoridad está siendo alterada en muchas familias, cristianas y no cristianas. ¿Por qué? Vamos a dar el ejemplo. Hay muchas veces que la esposa tiene a Dios primero, pero en segundo lugar debería ser el esposo y ahí tienen a los hijos. Pusieron a Dios primero. Melissa, Dios le bendiga, bienvenida, gracias por el seguimiento. Pusieron a los hijos después de Dios y pusieron a la esposa a un tercer lugar. Cuando Dios estipuló que fue Dios, esposo y luego los hijos. Pero viene la esposa y coloca a los hijos después de Dios. ¿Y qué pasa, amado? Cuando la esposa coloca a los hijos después de Dios, ya el esposo pasó a ser un tercer lugar. Y ahí comienza el caos. Ahí vemos matrimonios frustrados. Porque la mujer dice, no, mis hijos van primero. Pero es que Dios, a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, amado, estipuló que es Dios primero y luego va tu esposo. Dejará a su madre y a su padre, ¿verdad? Y se unirá a su esposa en una sola carne. Va después el esposo y después los hijos. ¿Qué pasa cuando alteramos este orden? Lo estamos viendo aquí. La mujer pone a Dios, luego pone a los hijos. Y ahí viene el problema, un matrimonio frustrado, un matrimonio en peleas constantes con el marido o con el esposo porque puso a sus hijos primero. Amado, hay un orden estipulado que no podemos brincar y hay muchas mujeres que te van a decir no porque mis hijos son primero. Amado, yo estoy hablando a través de la escritura bíblica.
Así que usted quiere cambiar eso, usted sabe que va a traer caos a su vida, usted sabe que va a traer problemas y situaciones a su vida y después las vemos por ahí, ay Dios mío, pero es que mi esposo esto, pero es que mi esposo lo otro, pero es que amado, lo bajaste del lugar que le corresponde. Tú no puedes poner a tus hijos por encima de tu esposo y aunque nos duela, amada, y aunque no nos guste, esa es la línea de autoridad que el Señor Dios ha establecido para la familia bíblicamente hablando, amado. Así que ahí no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. Así que no pelee conmigo, vaya y pelee con Él, ¿verdad? Así que si usted dice no, ella lo está diciendo, pero no. Amado, pelee con Dios, porque esa es la línea de autoridad que el Señor dejó. Hermana Vilma, Dios le bendiga, bienvenida. Yo era esa mujer y aún me cuesta. Siempre pienso que mis hijos primero, pero entiendo, amén, hermana Zavala. Así es. Muchas, ¿verdad? Y vienen a pelear. Recuerde el consejo, así es. Muchos vienen a pelear, no, porque mis hijos van primero que mi esposo. Y mucha gente dice, ¿pero a quién le sirvo primero la comida? ¿A mis hijos o a mi esposo? ¿Qué dice el Señor? Dios, esposo e hijo. Tienes que servirle a tu esposo, ese esposo que sale a trabajar, ese esposo que se parte el lomo para traer el dinero a la casa, amado. La provisión. Primero es el marido, te guste o no te guste, la palabra del Señor, ¿verdad? Nos va a incomodar, ese agradable del Señor. Yo siempre he dicho que no se nos hace tan agradable a nosotros. Su voluntad dice que es perfecta, buena, perfecta y agradable. ¿Y qué pasa con ese agradable? No nos gusta, porque queremos hacerlo todo bajo nuestro pensamiento. Dios y yo tendremos una conversación muy larga, dice la hermana Blanca. Amada, es así. No podemos poner a nuestros hijos porque vamos a acarrear caos. Vamos a traer crisis en la familia. Después queremos ser como la mujer sabia, como esa mujer de Proverbios, ¿verdad? Esa mujer sabia que edifica su casa. Darle su lugar y enseñar a nuestros hijos a darle el lugar al proveedor. Así es, hermana Laura Elena, así es. Dios lo ha estipulado de esa manera. Y vámonos a lo viceversa. El esposo, ¿verdad? El esposo. Hay veces que batallamos, amada, y así es. Hijos son hijos, les amamos como tal, van a crecer y se van de la casa, así es. Y el esposo es el que se queda. Es ese compañero de vida, ese compañero que decidimos, ¿verdad? Pasar la vida con él y es con quien nos quedamos. Y es así, hermana Mariuxi. Es con el esposo, los hijos se van. Amado, el Señor dejó esto estipulado y no deberíamos cambiar ese orden. Y ahora vamos con el esposo. El esposo tiene a Dios primero. Gloria a Dios que tiene a Dios primero. Pero viene el esposo y en vez de tener a la esposa en segundo lugar, lo cambia por somos uno, el esposo y la esposa. Así es, somos una sola carne. Así que tenemos que velar por nuestro esposo. Pero ¿sabe qué pasa? Que hoy en día la sociedad nos ha enseñado que no. Nos ha enseñado que el esposo no es una sola carne. Nos ha enseñado que el esposo es competencia. Nos ha enseñado que tenemos que competir con nuestro propio esposo. El mismo mundo corrompido nos ha enseñado que con quien dormimos es con el enemigo, porque nos ha enseñado de esa manera. Y por eso vivimos en la manera en que vivimos. No le escucho, hermano Mero, ¿verdad? Salga y vuelva a entrar o limpiese las orejas, hermano. Así que, ¿verdad? A veces no nos gusta la situación. 2 es igual a 1, así es. Se unirán y serán una sola carne, lo dice la palabra del Señor. Entonces ahora vamos al esposo. El esposo tiene a Dios primero, pero cambia el segundo lugar que le corresponde a la esposa y pone al trabajo. El hombre mayormente, ¿verdad? Ocupa el trabajo, le ocupa mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Cuando viene siendo Dios y pone el trabajo, ¿qué pasa? Hay una esposa abandonada. Porque el trabajo es primero. Hay una esposa y unos hijos que quedan en el abandono en el hogar. ¿Por qué? Porque el esposo puso a la mujer en tercer y cuarto lugar y a sus hijos y puso el trabajo en segundo lugar. Y aquí volvemos a lo mismo. Se vuelve a armar caos en la familia, volvemos a ver los problemas, volvemos a ver las situaciones. Y aquí es donde comienza, amado, las infidelidades. No porque el esposo no tiene tiempo para la esposa, no porque el esposo no está, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? No me digan que no me escuchan. Así que, amado, este video ya lo quiero descargar y compartirlo. Amén, amén. Que para la gloria de Dios, ¿verdad? Todo esto que se habla aquí sea para su gloria y que podamos ser, ¿verdad?, de utilidad para los demás. Así que, amado, así es. No me asuste, hermana Laura. Yo digo, no, yo no estoy aquí hablando en vano, ¿verdad? Y como estábamos diciendo, aquí vienen los divorcios, las separaciones. ¿Por qué? Porque hay una esposa que se siente abandonada, unos hijos que se sienten abandonados porque se volvió a cambiar esta línea de autoridad, este orden que el Señor dejó, amado. Y aquí vemos esposas frustradas,
¿Y qué pasa? Isabel, Dios le bendiga, bienvenida, gracias por el seguimiento. ¿Qué pasa? Vemos mujeres que dicen, no, es que mi esposo no me atiende. No, es que mi esposo nunca está en mi casa. No, es que yo siempre estoy sola. Amado, y es la triste realidad, hermana Diana, y es la triste realidad que estamos viviendo actualmente. Entonces ahí vienen los engaños. Puro de matrimonio se habla y yo soltera. Hermana, aquí estamos aprendiendo. Aquí usted va a aprender, amada, esta línea de autoridad y por qué no puede ser, ¿verdad?, cambiada en ningún momento. Amén, así es. Así que, amada, el que no esté casado está aquí aprendiendo lo que estipuló el Señor a la ley de la Escritura, a la luz de su palabra, amado, ¿verdad? Y aunque la hermana Mónica esté soltera, ¿verdad?, ella puede ver que Dios va primero, que luego va a ser su esposo, esa sola carne que se unió con ella, luego van a nacer los hijos, y ya nuestra hermana Mónica va a saber de antemano, antes de entrar en un matrimonio, que si cambia algún orden aquí estipulado por Dios, va a haber crisis, va a haber caos, va a haber situaciones. Y como les decía, aquí la esposa se va a sentir abandonada, aquí los hijos se van a sentir abandonados, porque está bien, no va a faltar el dinero, no va a faltar la provisión, pero va a faltar calidad de tiempo con la esposa, va a faltar calidad de tiempo con los hijos y va a afectar todo, porque entonces hay una esposa frustrada que limpia la casa, que hace las cosas que tiene que hacer, pero cuando el esposo tiene todo en su trabajo, no hay tiempo para la esposa, no, que yo estoy cansado, que necesito descansar, que me toca trabajar. Hay muchas cosas, amado, y estamos hablando de situaciones reales. Situaciones que se viven actualmente en las parejas, en los matrimonios, amados, ¿verdad? Por cambiar este orden que Dios ha establecido. Y si nos vamos a la iglesia, vamos a hablar del pastor suyo, de su iglesia, amado. Si hay un pastor, ¿verdad?, como varón de la casa, como cabeza del hogar que estipula la palabra de Dios, lo vamos a ver desde el punto de vista, ¿verdad?, de la iglesia. Ok. Este hombre de la iglesia tiene a Dios primero. Luego se supone que vaya su esposa, luego van los hijos, luego va el trabajo y luego va la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia aquí ocupa 1, 2, 3, 4, el quinto lugar. Cuando hablamos de la iglesia, ahí viene cayendo el ministerio que usted tenga. Manita, tengo una junta referente a mi hijo, pensé que... No se preocupe, hermana, Dios le bendiga. No, y yo tampoco voy a alcanzar a terminar esto, así que lo vamos a seguir el jueves, pero le voy a dar hasta las 20. Voy a dar estos 6 minutitos más y pues tomamos peticiones, hacemos la oración y continuamos el jueves. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Qué pasa? Este hombre, evangelista, predicador, pastor, llámese como se llame, ¿verdad? No se preocupe, hermana Chío, Dios le bendiga. ¿Verdad? Tiene la responsabilidad de este ministerio de traer la palabra del Señor, pero también es esposo, también tiene hijos, ¿verdad? También tiene un trabajo como proveedor del hogar, que vamos a verlo más adelante, el rol del esposo y el rol de la esposa. Claro que sí, hermana. Vamos a estar orando, hermana Mónica, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay veces que el pastor, el evangelista, el diácono, llámese como se llame, el ministerio que tenga, ¿verdad? Estamos hablando en caso del varón. Pues tiene a Dios primero, pero ¿qué pasa? En vez de la esposa y los hijos, metió su ministerio y la iglesia. Y uno dice, wow, qué lindo, ¿verdad? Porque es algo piadoso, lo está haciendo por amor al Señor. Pero ¿qué está pasando? Sacó de esa línea de autoridad al esposo, a la esposa, a los hijos, al trabajo y ocupó la iglesia en segundo lugar. Y aunque lo vemos muy bonito, servir al Señor y toda la situación, ahí vemos una esposa abandonada, unos hijos abandonados. Amado, y aquí vemos que aunque él esté haciendo el trabajo para el Señor, que el Señor lo esté usando para la honra y gloria de su nombre, estamos viendo que está, ¿verdad?, rompiendo esta línea de autoridad que el Señor ha dejado. Amado, y de la misma manera nos toca a nosotros. Yo tengo este ministerio, ¿verdad?, de traer palabra del Señor, pero yo no puedo dejar abandonado a mis hijos, ni poner el ministerio por encima de mis hijos, porque Dios estipuló que Dios va primero y luego mis hijos. Y luego, ¿verdad?, el trabajo y luego la iglesia, el ministerio, ¿verdad? Así que, amado, hay una línea de autoridad la cual no podemos mover, porque ¿qué pasa? ¿Qué dijimos? Va a traer caos, va a traer situaciones, y ahí es cuando vemos separaciones, divorcios, matrimonios frustrados, ¿verdad? Y peor aún, si el esposo pone el trabajo por encima de Dios, ¿qué va a pasar? Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y Dios le va a demandar a usted que usted está haciendo, porque Dios tiene que ir primero. Y todo lo que coloques por encima de Dios, amado, es idolatría, ¿verdad? Y se convierte en un ídolo. Así que si el hombre pone el trabajo por encima de Dios, amado, también va a traer
Ya cuando pasó el jalón de orejas de los hombres, llega el hermano Daniel, literal. Él llegó bien tranquilo, pero no se va a salvar en la próxima, porque en la próxima vamos a hablar de los roles del hombre y de los roles de la mujer y de los roles de los hijos, y vamos a hablar de todo como Dios lo estipuló y a través de la Biblia, amado. Usted quiere saber cómo usted como hombre, como varón, como cabeza del hogar se tiene que comportar en su casa, en su matrimonio, con su esposa, delante de Dios. Lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Usted, mujer, quiere saber, ¿verdad?, su rol como mujer, como esposa, amado, lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Así que en el próximo jueves, si Dios permite y estamos vivos, ¿verdad?, nos presta vida, lo vamos a ir viendo. Si usted quiere saber, no se lo pierda, ¿verdad? Vamos a ver el rol de los hijos, de la mamá, de la esposa, del esposo, del padre, ¿verdad?, del proveedor. Vamos a ver muchísimas cosas que le corresponde al hombre, que le corresponde a la mujer y que le corresponde a los hijos, amados. Amén. Vamos a seguir orando, hermana Laura. Así que, amados, vamos a verlo todo a la luz de la palabra del Señor y cómo el Señor nos va a ir hablando y cómo el Señor nos va a ir moldeando, ¿verdad? Vamos a hacer una oración de cierre, ¿verdad?, para que sea el Señor ayudándonos. Mientras tanto, escriba su petición, serán tomadas y llevadas al grupo de oración. Así que, amados, ¿verdad?, yo espero que este poquito que pudimos agarrar hoy nos sirva de experiencia, nos sirva de edificación, nos sea de ayuda a nuestra vida. Primeramente Dios, esta noche, ¿verdad?, lo subo a la página roja, así que si usted todavía no ha ido a suscribirse a mi página roja ya en YouTube, amado, vaya ahí, aquí en mi perfil, píquele ahí está el link que lo lleva directamente a mi página ya, para que pueda suscribirse, amado, y pueda escuchar y disfrutar, ¿verdad?, de todos estos videos, ¿verdad?, que todo es para la gloria y honra de Dios. Jenny, Dios le bendiga, bienvenida. Así que, amado, vamos a orar, vamos a escuchar una alabanza, yo creo que nos da para una. Y pues somos despedidos de este día, ¿verdad? Más nos da la presencia del Señor. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Padre amado, te damos gracias, Señor, por este estudio bíblico, Señor, visto todo a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nuestros ojos están siendo abiertos, Padre, a lo que tú quieres que nosotros seamos como familia, Padre, a lo que tú quieres que nosotros hagamos como matrimonio, como familia. Señor, ayúdanos, Padre amado, a poder abrir el entendimiento, a traer un corazón dispuesto, Señor, de aprender de tu palabra y a poder no solamente escuchar, sino ponerlo por práctica, no solamente ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por toda la vida, Señor, que tú has impactado positivamente, Señor, en este día a través de esta palabra, Señor. Te damos honra, te damos gloria, Señor, y toda la alabanza te pertenece a ti, Padre, y te damos gracias, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor. Digno eres tú, Señor, de recibirla toda, Padre, y te damos gracias, Señor. Toda la gloria es para ti siempre, Señor. Como yo le decía al grupo de oración esta mañana,